Entre fechas muy especiales, tal vez más significativas para la gente del CELTIB, me refiero a un enero, donde en los 70 se produjo un ataque al cuartel de Azul, y un enero, a fines de los 80, el ataque en La Tablada. La presidenta del CELTIB, la doctora Victoria Villarruel. Buenas tardes, Sí, Victoria. por supuesto, bueno, en el caso de la tablada, ese último intento terrorista que hubo por parte de los grupos de izquierda en la República Argentina y bueno, y ahora este próximo lunes, que es el 23, el próximo sábado, que es el 23, se va a realizar un homenaje en el que van a participar incluso todas aquellas personas que fueron sobrevivientes o familiares de los muertos o de los heridos en ese hecho en el cual el movimiento Todos por la Patria, un grupo terrorista que tenía desprendimientos del ERP de la década del 70, atacó una unidad militar en plena democracia, así que y allí mató a 11 personas. Así que bueno, son fechas importantes aquí en pleno verano, con lo cual la cantidad de gente es menor, la discusión es menor, pero bueno, son fechas importantes igual y nosotros siempre las recordamos y participamos de los homenajes que se realizan. Tal vez en estos casos ustedes tienen contacto con esposa e hijos de quienes cayeron en Azul y esposas e hijos también de los que caen en La Tablada, pero son distintas generaciones. Hay un principio de entendimiento entre ellos, pese a que pasó tanto tiempo, pese a que tal vez estamos hablando de mujeres de más de 80 años y algunas de 50, 60 años, esposas de víctimas. Bueno, nosotros estamos más en contacto obviamente con las víctimas de la tablada porque la cantidad es mayor y estas personas están todavía vivas, entonces en su gran mayoría, vos pensás que son 11 familias, así que estamos más en contacto con ellos y bueno, el reclamo es el mismo para todos en realidad, que es verdad, justicia y reparación y que se termine la impunidad de los responsables de estos crímenes. En el caso puntual, lamentablemente, de la tablada han sido indultados los responsables de este ataque, por lo que ya una persecución penal hacia ellos ya no es una posibilidad. Claro, hay una anécdota bastante triste con respecto a La Tablada, que es el teniente coronel Nani devolviendo su medalla, sintiéndose totalmente defraudado ante ese indulto que recibieron los grupos terroristas. Como presidente del CELTIB, en todos estos años, ¿qué crees que has conquistado? ¿Qué crees que te sentís frustrada? ¿Y en qué crees que fracasaron? ¿O que no ven todavía solución cercana? En mi caso en particular y como presidente de la entidad no siento frustración alguna, o sea, en todo momento cuando arrancamos esta lucha sabíamos que era una lucha muy difícil, que era una lucha sin tiempo y que era una lucha que nos iba a demandar muchos esfuerzos y sacrificios, así que cuando en el 2006 decidí tomar esta causa, abrazarla y llevarla adelante, en todo momento supe que el camino iba a ser difícil. Sin embargo, hemos logrado muchas cosas. Por lo pronto hemos logrado definir cuántas son las víctimas del terrorismo de la década del 70. Esa información no existía previamente a nosotros. Nadie podía definir cuántos eran los muertos con exactitud, nadie podía definir cuántas eran las bombas que habían detonado o los
nuestra asistencia a los congresos internacionales de víctimas, de la asistencia a las conferencias internacionales que se han hecho sobre esta problemática a lo largo de estos 10 años, de trabajar cohesionadamente en diferentes cuestiones. Así que, en síntesis, nos queda mucho todavía por hacer, que es puertas adentro de la República Argentina, lograr que se reconozcan los 3 derechos humanos de las víctimas: verdad, justicia y reparación. Pero si no se hubieran cimentado las bases para que eso se pudiera realizar, no estaríamos siquiera cerca. Y las bases de todo eso ya están cimentadas, ya están construidas, ya están establecidas. Por esa razón, bueno, creo que también en cierta manera nos ha recibido el secretario de Derechos Humanos la semana pasada, que creo que eso también muestra que somos interlocutores válidos. Se nos reconoce en nuestra actividad, la cual siempre se ha dedicado a la víctima, a asistirla, a visibilizarla y en definitiva lograr que el Estado reconozca lo que son sus derechos humanos. Victoria, te ha tocado en algunas oportunidades hacer especies de debates en televisión, y creo que uno de los últimos que he visto, por lo menos en algunos canales en internet, estabas discutiendo sobre tema de cifras. Tu libro está bastante documentado, sospecho que faltarán algunas víctimas del terrorismo, pero ¿qué pasa con vos cuando tenés una persona dialogando y habla de 30.000 desaparecidos por parte del gobierno? Bueno, primero respecto de la cifra que nosotros hemos dado es una cifra base, que está basada únicamente en información pública, es decir, información al alcance de cualquier ciudadano para garantizar la objetividad de las fuentes y de la lista. Obviamente falta información estatal, es decir, información que devenga, que sea proveniente de las Fuerzas Armadas, de la EXIDE, del Poder Judicial, etcétera. Por lo que cuando yo hablo de 17.382 personas afectadas, estoy hablando de una cifra base y eso luego debe ser complementado por el Estado. Tenemos mayor cantidad de víctimas, pero si no las hemos podido documentar, no las hemos agregado al listado. Así que en efecto faltan víctimas. Pero el número base es ese que yo acabo de dar. Y respecto de bueno, cuando participo en debates y demás, bueno, hay que tener presente que este es un debate en la República Argentina que no es histórico, no es jurídico, es un debate ideológico puramente. Por esa razón, quien se sienta enfrente y debate y dice y habla o admite que hubo 30.000 desaparecidos, ya de por sí tiene una postura ideológica que está reñida con los hechos. Entonces, si uno lo analiza de esa manera, bueno, ya sabe la persona a dónde se está parando. Yo prefiero hablar desde lo que tiene que ver con los hechos y desde una visión estrictamente apegada al derecho, ya que soy abogada. Así que generalmente cuando aparecen los debates y se enrostra la cifra de los 30.000 desaparecidos, la cual desgraciadamente el Estado argentino no solo no ha demostrado, sino que tampoco ha revelado cuál es el número exacto de desaparecidos después de 30 años de democracia. Creo que estamos hablando puntualmente con personas que tienen una visión ideológica de los hechos y que por ende no termina siendo un debate fructífero porque ya partimos de una cosa que no es verdad. Sin dudas. Tuvieron oportunidad de entrevistarse con el secretario de Derechos Humanos, el señor Claudio Abruj. ¿Comentarios positivos, partes negativas? Bueno, tuvimos la reunión con el secretario de Derechos Humanos, que está recientemente designado, o sea, no tiene ni 2 meses en el cargo. Nos invitó a sus oficinas en la ESMA, dado que, bueno, las ha trasladado ahí. Y, bueno, asistimos 6 integrantes del CELTIB, de los cuales 5 son familiares de personas que fueron asesinadas por el terrorismo. Estaba representado, por ejemplo, estaba la familia Muscat, que es la familia de un contador de una de las empresas de Bungiborn, asesinado por montoneros en democracia. Estaba el padre de Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años asesinado por montoneros en el 77. Estaba Sergio Renaud, hijo de Emilio Renaud, un policía que es asesinado en la vía pública en el 76. Y estaba Mercedes Castrofini, que es viuda de un militante peronista
otorgado un sitial de honor a sus victimarios y bueno, y quedamos por supuesto en continuar trabajando y continuar afianzando el contacto, cosa que esperamos que ocurra a futuro. Sin duda. Claudio Bruch se manifestó en algún momento, si me permitís la expresión, tal vez tuvo un manto de simpatía o empatía con las víctimas del terrorismo, o no hubo ninguna declaración en especial. No, sí, por supuesto que hubo empatía, o sea, cuando uno escucha las historias de estas personas es imposible no solidarizarse con su dolor. Por supuesto, esta persona, el funcionario Claudio Bruch, lo que hizo fue escuchar sus historias, sus relatos, pero bueno, les agradeció que se los hayan contado, dado que él no lo sabía, no conocía sus historias, agradeció nuestra presencia, o sea que fue una reunión sumamente cordial. Para hacer una primera reunión, tengamos presente que esta era la primera vez que nos recibía un funcionario público en democracia a una asociación de víctimas del terrorismo, así que la reunión fue muy buena y aparte él, por supuesto, tiene sensibilidad para estos temas, dado que ha dirigido el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto, y bueno, tiene conocimiento de lo que son las víctimas, puntualmente en el caso del Holocausto, pero por supuesto puede traspolar la situación. Dos preguntas. Cuando esto no fue demasiado difundido, esta reunión, pero en las pocas páginas que uno puede extraer cierta información, habla de Claudio Bruch recibió a hijos de represores. Vos me estás mencionando un 80% de personas que eran civiles, hijos de civiles. ¿Esto también es parte de la ideología que sigue cabalgando? A ver, yo creo que es parte del mito y de la deformación que rodea este tema en general cada vez que se lo relata. Nosotros no podíamos llevar 500 personas para que hablen de sus historias porque era una reunión preliminar de 1 hora, era una reunión obviamente acotada en el tiempo, con lo cual asistieron aquellos que podían asistir, que estaban disponibles en el horario en el que fue la reunión y que podían y que se sentían con la fuerza suficiente de afrontar una situación de este estilo. A nosotros cuando nos tildan de esa manera, la verdad es que más allá de que no responde a la verdad de los hechos, porque si estamos hablando de gente asesinada, difícilmente puedan ser represores y difícilmente puedan haber hecho algún tipo de hecho o de acto, cuando además en su mayoría eran civiles, pero bueno, lo tomamos también como parte del juego político que engloba este tema en Argentina, donde lamentablemente los derechos humanos, el periodismo, los políticos han mirado parte del rompecabezas y han elegido ocultar la otra mitad del rompecabezas. Victoria, esto corre por parte mía. Tal vez vos me puedas decir qué tan equivocado estoy. Se me ocurre que el funcionario, el dirigente, el político argentino, pese a que está en sus primeros pasos de este nuevo gobierno, me refiero, tiene miedo a declarar o a tomar una posición por miedo a la reacción de los grupos de derechos humanos que han sido secuestrados. No me refiero a grupos de derechos humanos como el tuyo, como el CELTIB, pero los grupos de derechos humanos en Argentina están básicamente secuestrados y como una especie de lavado de cabeza para sus miembros, o sería más grave si digo que muchos de ellos funcionan por interés. ¿Hay una especie de temor? ¿Vos crees que estoy equivocado? ¿El dirigente argentino hoy por hoy, el nuevo gobierno, tiene temor a expedirse por determinados temas como víctimas del terrorismo o presos políticos? Bueno, han sido 30 años de democracia en los cuales se ha ignorado explícitamente a las víctimas del terrorismo. Tengamos presente que cuando, por ejemplo, en la presidencia de Menem se promulgaron las leyes de reparación, las víctimas del terrorismo fueron expresamente sacadas de ese derecho, o sea, no se las incluyó. Lo mismo ha pasado durante el gobierno de los Kirchner con cada uno de los beneficios económicos, beneficios en
Entonces, en tu parecer, hay una Ese esperanza. es un poco el trabajo que nosotros tratamos, ese es un poco el trabajo que nosotros tratamos de desmistificar. Las víctimas del terrorismo son parte de la población civil y no combatiente, merecen sus derechos humanos, no son responsables de lo que ha ocurrido durante el combate contra el terrorismo ordenado inicialmente por Isabel Martínez de Perón y por ende responsabilizarlas es volver a victimizarlas. Por esa razón creemos que siempre es muy importante cuando se habla de víctimas centrarse en la víctima, conocer la problemática y darse cuenta de que en Argentina la víctima no ha tenido un espacio y eso es un poco lo que nosotros estamos esperando, que la víctima sea tomada como un actor dentro de lo que ha ocurrido y tenga su propio espacio. Victoria, ahora como ciudadana, tal vez como mujer de leyes, o simplemente como una persona que da su opinión, los decretos del presidente Macri, ¿alguna opinión formada con respecto a esto? A ver, es una facultad presidencial, obviamente cuando es ejercida abusivamente engendra algún tipo de responsabilidad. Tengamos presente que el Poder Judicial es el control de constitucionalidad de los actos de gobierno, por lo que para el tiempo que ha transcurrido pueden haber sido decisiones más o menos simpáticas, pero está dentro de lo que ha ocurrido en presidencias anteriores. La cantidad de decretos emitidos por el presidente Macri está en sintonía con lo que han hecho otros presidentes anteriores a él. No me parece algo escandaloso. Sí creo que obviamente los jueces de la Corte debieran ser elegidos como se ha hecho de forma tradicional, de manera de que se puedan presentar las objeciones a los mismos y demás, pero respecto al resto de los decretos de necesidad y urgencia está dentro de la cantidad usual de decretos para los primeros días del gobierno. Sí, no pretendía establecer una línea comparativa. En Estados Unidos las decisiones ejecutivas, vos lo sabes bien, es algo normal. Ha habido presidentes con más de 5.000 decisiones ejecutivas que son similares a los decretos en la Argentina. Me refiero, por ejemplo, al último decreto de la ley de derribos para aviones de narcotraficantes. Y planteo este escenario. Suceden incidentes de este tipo. Volteamos, bajamos aviones. Dentro de 20 años puede volver otro gobierno totalitario como el gobierno Kirchner y enviar a estos pilotos a prisión. A ver, yo estoy en contra del derribo de las aeronaves. Considero que eso engendra una violación a los derechos humanos y además atenta contra el Pacto de San José de Costa Rica que la Argentina ha suscrito. Con lo cual, aunque nosotros denunciáramos el Pacto de San José de Costa Rica, aún así nosotros estaríamos impedidos de tomar este tipo de decisiones que implican pena de muerte. O sea, desde el momento en que se baja una aeronave se está dictando una pena de muerte sin juicio. Así que como abogada no estoy a favor de la ley así como está planteada o de la propuesta como se está planteando, y considero que hay que buscar caminos alternativos. Y yendo más a lo profundo, si yo tuviera que aconsejar a un agente del Estado participar en una acción de este estilo, lo desaconsejaría totalmente. No creo que los agentes del Estado deban participar en este tipo de acciones en las cuales muy probablemente en unos años vayan a ser responsabilizados penalmente. Claro. Bueno, por eso vamos al tema de los decretos otra vez, y decía, esto tiene que ir al Congreso, ser aprobado, y no un simple decreto. Victoria, muchísimas gracias por tus palabras. Quisiera tal vez más adelante volver a conectarme contigo para ver qué pasó en la segunda reunión con el secretario Abrug. Bueno, va a ser un gusto. Esperemos que haya una segunda reunión y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando arduamente por